bienvenidos a su programa, Los Criterios del Poder Judicial. Los saluda su amigo, el magistrado José Rogelio Alanís García, a nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, el aula, el Instituto de Ciencia Jurídica. Les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos un programa interesante, como creo yo que han sido todos, y sobre todo por el invitado que tenemos el día de hoy. Vamos a hablar, o va a hablar nuestro invitado, del medio de impugnación innominado, o recurso innominado, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es un tema que, presentado así, parecería muy técnico, muy jurista, muy académico o muy técnico, alejado de la gente, pero por el contrario, me parece que este es uno de los programas en el que más podemos ver la cercanía que tiene el derecho con las preocupaciones sociales, porque este medio de impugnación está originado en la reforma al artículo 20, apartado C constitucional del año 2008, en el cual se incorporó un apartado específico para el derecho de las víctimas. Con base en esta reforma, las víctimas adquieren la calidad de parte en el proceso penal, un carácter de parte de la misma naturaleza que el que tiene el fiscal y que el que tiene el imputado y su defensa. Así de importante es esa reforma al artículo 20. Y este medio de impugnación inominado es la mejor garantía con la que cuenta la víctima para inconformarse con la actuación del Ministerio Público. El hecho de que la víctima tenga un interés concurrente con el del Ministerio Público, porque ambos están interesados en el esclarecimiento de los hechos y en la reparación del daño, dos de las finalidades que prevé el artículo 20, párrafo primero constitucional del proceso penal, no significa que siempre coincidan sus intereses y también que no siempre coincidan sus inquietudes o su perspectiva de cómo debe desarrollarse el proceso penal. Y precisamente para dilucidar y resolver las controversias o algunas de las controversias que pueden surgir entre la víctima y la actividad ministerial durante la investigación inicial, es decir, antes de que el asunto se eleve ante un juez, está este medio de impugnación. Es un medio de impugnación que desde su sola redacción, lo vamos a ver seguramente de manera más puntual con el juez Jesús Eduardo, presenta ya varias complejidades técnicas. Además, es una regulación muy parca, es un solo artículo que da mucho lugar a la interpretación y a la discreción judicial. Todas estas cuestiones hacen muy relevante y muy importante el trabajo del juez como operador jurídico para dar mayor apertura y mayor expansión a los derechos de las víctimas para que realmente estén en un plano de igualdad con las facultades del Ministerio Público como parte y eh, y del imputado y de su defensa. Pues para hablar de este tema, que en realidad es muy interesante y que me parece que es muy importante que sea difundido no solamente entre juristas y personas que se dediquen a entender el sistema penal acusatorio, sino para todas las personas en general, pues nadie está exento de devenir, desgraciadamente o desafortunadamente, en víctima en algún evento o en algún acontecimiento. Pues para hablar de este tema, que repito, es en mi opinión muy importante, contamos con la presencia del juez Jesús Eduardo Vázquez, de quien voy a dar una breve reseña. El juez Jesús Eduardo Vázquez Rea es originario de la Ciudad de México, cursó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la especialidad en el sistema de justicia penal para adolescentes, impartido por la Escuela Federal de Formación Judicial, y obtuvo el grado de maestro en Derecho de Amparo por la Universidad de Pantlato en la Ciudad de México. Se ha desempeñado en varios cargos en el Poder Judicial de la Federación, entre los que destacan los siguientes. Fue secretario en el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, en el Juzgado Decimoséptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en esta misma ciudad
y en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la misma entidad federativa. Como parte de su constante actualización, ha estado participando en diversos eventos académicos a nivel nacional e internacional relacionados con el sistema penal acusatorio. Ha impartido varios cursos a nuevos juzgadores y a personas secretarias que están involucradas en el tema, y también en el curso de la dialéctica de los principios del sistema penal acusatorio y del juicio de amparo, primera fase, audiencia inicial, en el entonces Instituto de la Judicatura Federal. Finalmente, ocupa el cargo de juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio. Está escrito actualmente en el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en el reclusorio norte de esta ciudad, eh, puesto que ya tiene desde el año 2016. Bueno, conozco desde hace muchos años al señor juez Eduardo, y puedo decir que pues es uno de los principales juzgadores que tenemos en esta Ciudad de México y en general en el sistema penal acusatorio. Por esto y muchas cosas más, agradezco encarecidamente la presencia de su señoría en este programa para hablarnos de este muy importante tema. ¿Cómo está, señor juez? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al magistrado Rogelio, a, a la asociación también que permite pues este tipo de programas para poder comunicar, estar más cerca de las personas y que puedan entender y comprender la función pues, que uno realiza como juzgador y que desde luego pues es en aras de privilegiar y de vigilar pues que no se violenten los derechos humanos. Agradezco la invitación y pues ya estamos aquí listos para poder llevar a cabo esta exposición. Pues, pues si nos pudiera dar una pequeña introducción del tema, en qué consiste este mecanismo nominado, cuál es su origen, cuál es su finalidad, cómo funciona en la práctica. Claro que sí. Primeramente, estimo conveniente pues establecer lo que significa un recurso en el ámbito jurídico. Los recursos pues se tratan de medios de impugnación que se interponen contra actos de las autoridades que permiten que su superior o una autoridad judicial califique esa pues esa determinación y con ello se confirme, modifique o revoque la resolución que se combate. En específico, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 258, regula para las víctimas u ofendidos un recurso innominado, que en el caso, pues es el ya mencionado, ello para poder llevar a cabo la revisión tanto de las omisiones en la investigación, así como de diversas determinaciones del Ministerio Público, que en el caso pues puedan dejar en estado de indefensión tanto a la víctima u ofendido y que nos, a la postre pues tengan una imposibilidad de que se haga, pues de que puedan acceder a una reparación del daño o en su caso de que se les haga justicia. En este entendido, bueno, de ese artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene, pues, cuáles son las determinaciones contra las que procede dicho recurso, quiénes son los sujetos procesales que están legitimados para interponerlo, cuál es el término de su interposición, el trámite del mismo, y en su caso también establece una improcedencia para efecto de recurrir lo que resuelve el juez de control derivado de la audiencia correspondiente. En ese numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se señala cuáles son los decretos que pueden ser combatidos a través de este recurso. En el artículo 253 se señala la facultad de abstenerse de investigar. Esta resolución puede ser impugnada a través de este medio de defensa. También el archivo temporal de la investigación, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal.
En cuanto al tema de las omisiones que también se pueden controvertir a partir de este medio de defensa, y que pueden ser materia de la audiencia correspondiente, conviene precisar que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales no contempla ese supuesto de omisiones. No obstante, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia 28 de 2018, estableció que la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo decimocuarto y 20, apartado C, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109, fracción 21 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora a través del medio de defensa que prevé el artículo 258 ya multireferido. Lo cual tiene como finalidad que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público que definen el curso de una indagatoria. En el caso de que el juez de control estime que es una actuación ilegal la que llevó a cabo, en este caso, el Ministerio Público, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario en observancia al principio de definitividad. Eso sería en términos generales lo que establece el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto al trámite de procedencia de este recurso, es decir, contra los decretos que ya mencioné y las omisiones que también pudieran darse en la investigación de los delitos. Me parece muy importante muchas cosas que ha referido en este momento, señor juez, principalmente el hecho de que el artículo 258 en su literalidad es escueto, como lo referí, es un artículo muy breve, tiene dos párrafos, uno en el que habla quiénes pueden ir a ese medio de impugnación, contra qué procede, y refiere nada más las resoluciones positivas que usted ha mencionado sobre la acción penal, la, la reserva, el archivo, bueno, será el archivo y la, la abstención de investigar o bien un criterio de oportunidad, pero no hace referencia a omisiones o a otro tipo de actos. Y, y que, bueno, creo que aquí podemos destacar, y creo que con esto va a poder, o sea, explayarse un poquito más, es a final de cuentas se está abriendo camino sobre de qué manera las víctimas van a poder tener medios de defensa análogos o que le den la misma capacidad de actuación dentro del proceso penal. Creo que por eso el artículo es relativamente escueto y se están abriendo eh, canales de procedencia que no estaban previstos en un primer momento. Si tomamos además en cuenta que muchos sistemas jurídicos similares al nuestro no prevén a la víctima como una parte, pues eso, por un lado, nos hace más difíciles a los juzgadores eh, analizar el tema de la procedencia y por otro lado también da más oportunidad a ser creativos en ese tema. Con base en esto, y ya entrando a cuestiones un poco técnicas del recurso, eh, no sé si nos pudiera hablar en relación con esto, de qué personas estarían legitimadas para acudir a este medio de impugnación, quiénes pueden ir ante el juzgador a pedirle esta audiencia. Sí, claro que sí. Eh, En el caso, los sujetos procesales legitimados para interponer este medio de defensa lo son la víctima u ofendido. En este sentido, dichas partes procesales, víctima o ofendido, pueden ser escuchados y con ello, escuchados a través de este recurso, y con ello obtener una respuesta inmediata con base en el análisis de las diligencias o actos procesales que pongan en peligro o lesionen sus derechos fundamentales. Esto, desde luego, será a través de una audiencia ante la autoridad judicial, de manera específica el juez de control. En este sentido, al juez de control le corresponde la tutela de derechos fundamentales
de los sujetos procesales ya indicados, víctima o ofendido, durante las fases de investigación e intermedia. Aquí, retomando un poquito lo que ya comentó el magistrado Rogelio, la reforma constitucional de 2008 dio la posibilidad a la víctima o ofendido de impugnar por la vía jurisdiccional las omisiones y resoluciones del Ministerio Público. En este punto, me parece importante resaltar y establecer, pues, qué debe entenderse por víctima u ofendido, para lo cual, pues, hay que ocurrir a lo que señala el primer párrafo del artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala que se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, deberá considerarse ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesta en peligro por la acción u omisión prevista en la ley como delito. Por su parte, el artículo 4 de la Ley General de Víctimas señala que se deberá denominar víctima directa a aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos que reconoce la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y de igual manera, el artículo 6 de la citada Ley General de Víctimas, en su fracción decimonovena, establece que víctima es la persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito. También en esta orden de ideas puede interponer dicho recurso el asesor jurídico de la víctima, quien es la persona que funge como representante técnico de la víctima o del ofendido y puede actuar en representación de las mismas en cualquiera de las etapas. Aquí quisiera hacer una acotación. Coincido en lo que refiere el magistrado Rogelio, en el sentido de que el numeral 258 per se, pues no dice en realidad mayores cuestiones interpretativas, es solamente una redacción eh, pues relativa a las cuestiones relacionadas con los requisitos de procedencia, oportunidad y legitimación que prevé este recurso del que me estoy haciendo cargo. No obstante lo anterior, conviene destacar que este recurso pues únicamente faculta para peticionarlo a la víctima o al ofendido o al asesor jurídico. Y en el caso, pues no puede ser promovido por el imputado o su defensor, ya que pues carecen de legitimación activa para promover una impugnación, dado que dicha facultad únicamente le es atribuible a la víctima o ofendido. Me quise hacer cargo y quise hacer esta referencia, ya que si bien es cierto, parecería claro en un primer momento lo establecido en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a que únicamente es un recurso al que puede acceder la víctima o ofendido. Insisto, parecería que en un primer momento pues no merecería mayor interpretación. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia 9 de 2021, con registro digital 2.023.531, emitió un criterio en el sentido específico de que este recurso únicamente le resultaba accesible a la víctima u ofendido. Este criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación refiere en su rubro medio de defensa innominado previsto por el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El inculpado o quien se ostente como tal no está obligado a interponerlo previamente a promover el juicio de amparo. De ese criterio, pues deriva que atendiendo al espíritu del legislador federal en la creación del recurso a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y ante la redacción restrictiva del mismo,
en el que solo se señala a la víctima o ofendido del delito, debe prevalecer como criterio que el inculpado o quien se ostente como tal no está obligado a interponerlo previamente a promover el juicio de amparo, porque el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se conceptualiza como una forma de garantizar el derecho de acceso a la justicia de la víctima u ofendido, que es lo que precisamente comentaba el magistrado Rogelio. Y estas circunstancias por dos razones. Primero, porque dicho artículo emerge dentro del nuevo paradigma del sistema acusatorio penal, cuya reforma debe asociarse a la diversa en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. Ello con el fin de armonizar un sistema en el cual, entre otras cuestiones, se priorice la protección de los derechos de la víctima u ofendido, asignándole un papel preponderante dentro del proceso penal. Y segundo, porque de una interpretación teleológica del artículo señalado se advierte que las determinaciones impugnables en términos del referido artículo 258 son aquellas que afectan principalmente a la víctima o ofendido, atendiendo a su papel activo dentro del proceso. Además, porque conforme al principio de definitividad, se exige a la parte quejosa que previo a la interposición del juicio agote los recursos contemplados en la ley, mediante los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto impugnado, ya que de no hacerlo así se podría declarar su improcedencia. Ello, pues, acorde con las causales establecidas en la ley de amparo, en su número 61. Sin embargo, esta improcedencia pues debe ser manifiesta e indudable y el juzgador pues no debe acudir a mayor interpretación, sino que se debe advertir claramente de la ley o del análisis de las constancias que se estimen conducentes y en ese contexto, si en el artículo 258 se precisa en forma clara que la interposición del recurso innominado a que se refiere únicamente corresponde interponerlo a la víctima o ofendido, pues no hay lugar a hacer mayor interpretación, porque este fue el espíritu del legislador y de otra forma, pues no estaría dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 133 de la ley de amparo, porque la causa de improcedencia pues no sería notoria ni manifiesta. Esto es lo que refiere ese criterio que ya mencioné, de lo cual pues se puede elegir que este recurso únicamente habría legitimación para interponerlo la víctima u ofendido del delito. Bueno, hasta aquí con este aspecto en cuanto al tema relacionado o específico de quién estaría legitimado para interponer este recurso. Antes de avanzar al qué, o sea, al objeto mismo del recurso, eh, quisiera saber su opinión sobre el tema, una persona que fuera, que se considera que es víctima, pero no ha sido reconocida como tal por el fiscal, por alguna razón, ya sea por omisión o porque se lo negó de manera explícita. ¿Opina usted que podría acudir a este mecanismo de defensa o no? Pues mira, acorde con lo resuelto por el Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, que resolvió la contradicción 69 de 2023, estableció que el control judicial, a que refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procesos Penales, está previsto expresamente solo para quienes tienen constituida ya la calidad de víctima o ofendido, legitimación activa o ad processum, la cual necesariamente debe estar reconocida por el Ministerio Público en la carpeta de investigación. Esta, este criterio está registrado con el número 2.028.008 y tiene un rubro específico que refiere control judicial previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procesos Penales, la calidad de víctima o ofendido como requisito de procedibilidad relativo a la legitimación procesal activa debe tenerse por reconocida en la carpeta de investigación. El juez de control solo verificarla en el medio de impugnación. Bajo este contexto y bajo este criterio, pues en mi consideración no podría ser admisible el recurso si no tiene reconocida en sede ministerial la calidad de víctima ofendido, quien pretenda promover el mismo. Sí, un tema sin duda muy interesante. O sea, jurisprudencia es aplicable y obligatoria para la mitad del país, para los que estamos en la Ciudad de México y hacia el norte.
En el Centro Sur todavía no está definido el tema y no ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ciertamente, por lo menos para los jueces de la Ciudad de México, ese criterio es obligatorio. Eh, Naturalmente, pues como todos los criterios en este sistema que se está creando, pues puede ser opinable, pero efectivamente es el criterio que está vigente. Bueno, ya que estableció muy bien el señor juez, me parece a mí de manera muy clara quiénes se pueden considerar como víctimas y quiénes que son las únicas que pueden acudir a este mecanismo. Pues vamos a hablar de qué es lo que se puede dilucidar ahí, qué conflictos son los que se pueden resolver, contra qué procede y yo creo que lo más importante va a ser hablar del tema de las omisiones, que es el tema en el que pues cabe un poquito más de interpretación y de aplicación en el caso concreto por parte de los juzgadores. ¿Qué nos quisiera decir sobre este Claro, tema? sí. En cuanto a las determinaciones que están establecidas en el artículo 258, ahí está, pues es de manera expresa que se puede impugnar la abstención de investigar, que es aquella resolución del Ministerio Público en la que se abstiene de investigar cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado. Y pues esa determinación siempre debe ser fundada y motivada por parte de la Fiscalía Federal. También se establece de manera específica que se puede impugnar la resolución que ordena el archivo temporal de una carpeta de investigación. En el artículo 154 se establece y define lo relativo al archivo temporal. Refiere que el Ministerio Público podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase inicial en las que no se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se pueda establecer líneas de investigación que permitan realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación. El archivo subsiste hasta en tanto se obtengan datos que permitan continuarla a fin de ejercitar la acción penal. Y yo agregaría hasta en tanto, pues no opere el tema de prescripción. En cuanto al criterio de oportunidad que señala el numeral 256, refiere que iniciar la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada Procuraduría, el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que en su caso pues se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido. Y también hace referencia el numeral 258 a el no ejercicio de la acción penal y refiere que antes de la audiencia inicial el Ministerio Público, previa autorización del procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En este sentido, también, como ya lo había establecido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por jurisprudencia ampliada, hizo referencia a que también podrían conocerse o recurrir a este medio de defensa cuando se reclamaran omisiones durante la investigación de los delitos y pues que son aquellos que puedan llevar a cabo pues paralizar la investigación y con ello pues no poder continuar con la misma. Y en este sentido, pues la función que tendrá el juez de control, pues es verificar que efectivamente esas omisiones que se atribuyen a la fiscalía, pues en caso de que se establezca que las mismas de manera objetiva, pues inciden en la continuación de la investigación, pues se podrá ordenar al Ministerio Público que continúe con la investigación y practique todas las diligencias que son necesarias para el esclarecimiento de los hechos, pues que son presuntamente delictivos. Entonces, en ese contexto, pues esas serían
pues la procedencia de este recurso que prevé el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre este punto, sobre el de la jurisprudencia ampliada que hace muy bien referencia, como ya bien lo menciona, la Suprema Corte de Justicia de la Nación termina diciendo que procede este mecanismo contra las resoluciones que de alguna forma suspendan, interrumpan o terminen la investigación. Y creo que aquí es donde vienen los puntos que son más complicados en algunos casos para hablar de la procedencia en cuanto al objeto de este recurso, sobre qué se entiende sobre cada una de estos conceptos. ¿Cuál es su opinión sobre este punto? ¿Cuál es la definición que usted considera que tienen más o menos en general estos conceptos? Y si tiene algunos ejemplos, pues que seguramente debe tener bastantes, pues también sería muy enriquecedor. Claro que sí. Bueno, en mi consideración, estas omisiones que pues fueron establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues desde luego, sí, eh, he tenido y he conocido de asuntos en los que pues establecen cuestiones donde se ha peticionado por parte de la víctima del ofendido, en su caso el asesor jurídico, pues que se realicen diversos actos de investigación que son propuestos precisamente por esta parte procesal y el Ministerio Público no da cauce a los mismos, no, pues no informa o no lleva a cabo la investigación de ellos o la realización de los mismos, no por el contrario, podría decirse que únicamente se agrega a la carpeta de investigación sin continuar o llevar a cabo, o en su caso, contestar de manera, desde luego, fundada y motivada a la parte que está ofreciendo estos actos de investigación, el por qué no podrían llevarse a cabo. En este sentido, yo quiero hacer una acotación de algo que es mi criterio en cuanto a este aspecto. Desde luego, ese tipo de omisiones en las que el Ministerio Público ya no da causa a las peticiones de las partes, pues yo no veo algún inconveniente para poderles dar causa a la audiencia y en su caso, pues verificar por qué el Ministerio Público pues ya no llevó a cabo los actos de investigación que le propusieron. Caso distinto, y insisto, este es un criterio pues propio de este juzgador, es cuando una de las partes, que en el caso es la víctima ofendido, propone un acto de investigación y el Ministerio Público pues no lo acuerda favorable, entendiéndose como no acordar favorable, que emite una determinación en la que pues le refiere a la parte que lo propone que no es posible llevarlo a cabo. En este sentido, me parece que ese tipo de omisión, si se le pudiera llamar como tal, pues no está en los supuestos que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que pues esta es una cuestión que se pretende combatir a partir de este recurso, derivada de que no está conforme la parte a la que no se le resolvió favorable con el sentido de lo que determinó en el caso del Ministerio Público. En mi consideración, y desde luego se tiene que verificar caso a caso, considero que es una hipótesis en ese sentido, no cabe en los supuestos de omisiones que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Insisto, desde luego hay infinidad de criterios y de interpretaciones de esta circunstancia, pero en lo que atañe al punto específico es lo que en mi consideración pues debería ser eh, esa interpretación de lo relacionado con las omisiones que pudieran impugnarse a través de este recurso. Y pues me parece muy interesante esto que menciona. A final de cuentas, estos no dejan de ser conceptos que tienen mayor o menor amplitud dependiendo del criterio jurídico que tenga el juzgador, de su prudencia y de su arbitrio. Y resalta más cómo el papel de los juzgadores como usted en este sistema es mucho más prudencial, mucho más abierta, mucho más flexible que la que podía tenerse, por ejemplo, en el sistema anterior o incluso en otros ordenamientos jurídicos.
Y mencionando este tema de que estamos aludiendo, un tema recurrente que llega a tribunales colegiados, y ya usted sabe muy bien que no nos llegan demasiados, por lo menos ni el 10% de lo que ustedes ven, es el relacionado con las determinaciones ministeriales sobre declinaciones de competencia, por ejemplo, de fuero, que lo manda del federal al local o del local al federal, o bien de que alguna unidad de la Fiscalía General de la República, por ejemplo, una fiscalía especializada, lo remite a una delegación o viceversa. Esas resoluciones de competencia, por decirlo de alguna manera, ¿considera usted que podrían llegar a ser materia de este medio de impugnación? Gracias. Existe también un criterio que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con ese tópico de forma específica y pues me parece que su interpretación hace alusión a que no sería el medio idóneo para poder llevarlo a cabo esa impugnación. Incluso en las reformas recientes al Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera específica al catálogo de supuestos en que es aplicable el recurso de apelación, se estableció que sería a través de ese medio eh, de ese medio ordinario de defensa, en su caso, la forma en que se llevaría a cabo o combatir esos aspectos relacionados pues, con los temas de incompetencia, pero de manera específica y atendiendo a lo que hizo referencia, en mi consideración, y acorde con lo que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no sería la impugnación de la vía idónea para llevar a cabo la inconformidad relacionada con estas incompetencias entre fiscalías relacionadas con las indagatorias que llevan a su cargo. Ya hemos visto quiénes pueden acudir a este medio de defensa, qué es lo que se puede dilucidar en él. Pues yo creo que si nos habla ahora de cuál es la oportunidad que se tiene para impugnarlo y también en qué sentido se puede resolver esta cuestión y qué órdenes pueden ser las que en su caso el juzgador pudiera imponerle a la fiscalía. Gracias. Bien, sí, en este sentido, el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que el recurso puede interponerse dentro de los 10 días posteriores a que sean notificadas de la resolución, en el caso pues la víctima y ofendido, y no así en el caso de las omisiones, ya que dada su propia naturaleza, pues no se cuenta con un acto formal por parte del Ministerio Público. Entonces, aquí debería interpretarse que dicha omisión, pues en todo momento es un aspecto de tracto sucesivo en que se está llevando a cabo, pues eh, ese aspecto mientras no se le dé cauce o trámite a la cuestión que se estima o que se plantea como de omisión. Entonces, para las resoluciones del Ministerio Público, 10 días posteriores a que se notifique y en el caso de las omisiones, pues puede ser en cualquier tiempo. En este sentido, pues conviene o es dable establecer cuál es el trámite del recurso. Y esto es que una vez que se recibe la solicitud de la impugnación, el juez de control deberá citar a una audiencia para resolver en definitiva, a la que deberán acudir la víctima u ofendido, el Ministerio Público y en su caso el imputado y su defensor. Y en caso que el impugnante o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia, a pesar de encontrarse debidamente notificados, el juez de control puede declararla sin materia. Y también conviene establecer que lo que resuelva el juez de control en la audiencia relacionada con la impugnación no admite recurso alguno. No obstante, eso dice el numeral 258, pero existe una excepción a ese aspecto de que no puede ser recurrible, ya que en aquellas determinaciones en que
el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre el no ejercicio de la acción penal, en cuyo caso, pues deberán suspenderse los efectos de la determinación ministerial hasta en tanto cause ejecutoria la decisión definitiva emitida. En este orden, pues debe establecerse que el Ministerio Público tiene posibilidad de apelar la determinación dictada referente al no ejercicio de la acción penal y ello fue atento a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2024, que bueno, se refiere a este catálogo de resoluciones que son apelables, en el que se incluyó la relacionada precisamente con este aspecto, eh, cuando se emita un pronunciamiento por parte del juez de control relacionado con el no ejercicio de la acción penal. Entonces, aquí ya existe una excepción a esa regla general establecida en el artículo 258, relativa a que lo que resuelva el juez de control en la audiencia no puede ser o no admite recurso alguno. Y en este sentido, bueno, ese aspecto de que no sea recurrible, pues no deja en estado de indefensión en el caso, pues a la víctima o a la parte ofendida, ya que pues tienen la posibilidad de acudir al juicio de amparo contra lo que ha resuelto el juez de control. Eh, pues en cuanto a la audiencia, ya para entrar a la recta final, antes de las preguntas que pudiera tener el público, ya hablando más de su experiencia, ¿cómo desahoga normalmente esas audiencias? ¿Cómo eh, prepara a las partes? ¿Cómo establece el orden de las intervenciones? ¿Cómo las conduce en general? ¿Y cómo resuelve normalmente este medio de impugnación? Sí, gracias. Bien, se hace una verificación previa de la carpeta judicial que se elabora con motivo precisamente de el mencionado recurso para establecer si efectivamente están fijadas las condiciones para poder señalar esa audiencia, porque el numeral 258 establece, el juez de control citará una audiencia en la que deberán acudir y señala la parte ofendida, la víctima, el, en su caso el Ministerio Público y también en su caso refiere el imputado y su defensor. Y es importante destacar este punto relativo al imputado y su defensor, ya que pues también existe eh, en ocasiones, o he tenido en la práctica, asuntos donde sí está identificado, incluso probablemente se le citó al Ministerio Público para que hiciera valer sus derechos, el investigado en este asunto, pero para la audiencia pues ya no se le dio intervención y me parece que sí resulta factible que acuda a la audiencia pues para que pueda hacer valer sus derechos, para que pueda nombrar un defensor, para que pueda conocer pues cuál es la determinación que se va a pues a emitir. ¿Y por qué es importante? Porque dentro de las determinaciones que se pueden emitir por parte del juez de control es que se confirme la determinación que se impugna, en su caso o en su caso se revoque. Entonces, el revocarse una determinación de manera específica de no ejercicio de acción penal, pues sí pudiera afectar las defensas del investigado, ya que pues continuaría o regresaría a sede ministerial esa indagatoria y tendría que eh, pues estar al tanto de qué es lo que se va a llevar a cabo en torno, e incluso en el sentido que haya metido el juez de control, porque pues en ocasiones puede devolverse esa carpeta de investigación, revocarse la determinación impugnada y puede ser relativa o encaminada a acciones o cuestiones que correspondan al investigado o a su defensor. Entonces, es importante que acudan y se cite a todas las partes. Desde luego, si ya existe, si no está determinado el investigado, si no es posible la localización del mismo, bueno, no, ya se podría obviar esta cuestión y señalar la audiencia y poder emitir
la resolución, ya que pues no está afectando alguno de sus derechos. La circunstancia de que nunca se le haya citado, incluso no se sabría o no se tendría la certeza si efectivamente tiene pues la calidad de investigado, eso todavía no está definido, entonces yo ahí no vería algún inconveniente para poder llevar a cabo la, la resolución, la audiencia y la resolución conforme lo establece el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y sobre la resolución, ya ahora sí que por último, eh, ¿qué forma de control considera usted que puede haber por parte del juzgador respecto al cumplimiento de las determinaciones que se dictan en este medio de impugnación? Es decir, ¿qué medio de defensa correspondería o qué es lo que podría hacer la parte victimal que considere que el Ministerio Público no actuó con base en los parámetros o no cumplió de manera total o de plano omitió completamente el cumplimiento de lo que le haya ordenado el juez en la audiencia correspondiente? En mi caso, y eso sí es derivado de la práctica, eh, nuevamente acuden ya no promoviendo otra impugnación, sino en la que ya se resolvió, expresan que el Ministerio Público no ha dado cumplimiento a uno o varios de los aspectos que fueron motivo en su caso, de que se haya revocado la determinación y los lineamientos que se establecieron por parte del juez de control. A mí me parece que eso es adecuado porque el juez que resuelve, pues tiene el pleno conocimiento de qué es la cuestión que fue materia de la resolución, los alcances de la misma y también los términos en que se llevó a cabo. Entonces, me parece que, insisto, no sería necesario promover una diversa impugnación que posiblemente pudiera conocer un diverso juez y que ese juez pues vaya a tener que verificar un cumplimiento que no dio de manera específica o lineamientos que no establece. Entonces tendría que acudirse en esa misma impugnación ante el mismo juzgador que la emitió y pues se tendría que informar que el Ministerio Público no dio cumplimiento para que de esta manera pues ya se pueda tener una intervención y conminar a la Fiscalía para que cumpla los términos de la resolución. Y esta pregunta que le hice, como las otras que le he mencionado, tienen la tinencia de que al respecto el Código Nacional es completamente omiso, por eso es una cuestión que está abierta a la interpretación judicial. Yo puedo decir que lo que usted ha dicho me parece que es lo más correcto, pero bueno, esto puede variar dependiendo del criterio judicial. Y precisamente hablando de este tema, ahora sí ya para concluir, ¿qué le parece a usted qué medios de apremio o qué medidas sancionadoras pudiera imponer al juez ante la renuencia o contumacia del Ministerio Público de cumplir esa determinación dictada en la impugnación del artículo 258? Pues acorde y a fin de ir imponiendo una medida de premio de forma gradual, pues me parece que primeramente sería el tema relacionado con una multa y posteriormente, pues me parece que yo daría aviso al superior del Ministerio Público para informarle pues que tiene una actuación contumaz, renuente y que no quiere dar el cumplimiento a lo que ordenó o se ordenó en la audiencia por parte del juez de control. Esto en caso de insistencia, desde luego, de no cumplir. Se nos congeló, creo, nuestro anfitrión. Eh, pues no, aquí está. Ya, Ya ya regresó. volví. Ya volví. Se fue eh, momentáneamente Creo que nuestro anfitrión está teniendo problemas de tecnología. Aquí está ya de nuevo. Listo, magistrado. No, todavía no. Ah, pues bueno, pues muy interesante la plática, su señoría. Eh, ya está.
Ya, ya. Bueno, no, no sé Creo que por qué sí, razón se ya fue. lo tenemos. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, yo por lo menos sí los puedo escuchar. Desafortunadamente no pude escuchar la mitad de la intervención de la última pregunta del juez Eduardo. Estoy seguro que fue, pues como todo lo que ha dicho en esta sesión, pues algo muy atinado. Y ya para concluir el tema antes de las preguntas, no sé si quisiera dar algunas palabras finales o que fuera un corolario de todo lo que hemos visto el día de hoy. Sí, claro que sí. Pues es muy importante y esto hacérselo saber a las personas eh, pues a los ciudadanos que tienen esta posibilidad de acudir ante un juez cuando se encuentren en alguno de los supuestos que ya se hizo referencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 258, pues que sepan que tienen esa posibilidad de pues ir más allá de lo que les en su caso se está desarrollando en una indagatoria, cuando se emite una resolución, porque pueden ser impugnables a través de este recurso, pues hacer valer sus derechos, ya que eso fue parte del el espíritu y de la finalidad de la reforma sobre derechos humanos, es darle esta posibilidad a la víctima u ofendido de poder ejercer sus derechos y con ello, pues poder también acceder, en su caso, a que se le haga justicia, a que se le repare el daño, a que el delito no quede impune, como está establecido y como finalidades del sistema penal acusatorio en cuanto a este aspecto relacionado con la víctima y el ofendido, y como en general, como aspectos relacionados con el sistema penal acusatorio derivado de la reforma de 2008 que pues ya se encuentra en vigor actualmente en todo nuestro país. Pues muchas gracias, señor juez. Me parece que su intervención ha sido muy productiva y quiero presumir un poquito al público que hemos hablado, o mejor dicho, el juez ha hablado de dos párrafos de la ley y ha desarrollado el tema en esta hora y podríamos seguir hablando mucho más de todos estos temas y todas las experiencias que tiene él. Pero con esto quiero dejar en claro que una de las complejidades que tiene este tema, además de lo poco explorado que es en general, es la poca regulación que tiene y que esto genera muchos problemas en la práctica en cada uno de los aspectos procesales y también de fondo relacionadas con este tema y que me parece el señor juez ha desarrollado de manera muy puntual y clara. Eh, es momento en que, si el público lo tiene a bien, puede formular preguntas al señor juez, en lo que llegan eh, algunas, las tienen abiertas y vamos a leerlas todas. Eh, quisiera preguntarle al señor juez, como un estimado, únicamente como dato cultural, aproximadamente cuántas audiencias de ese tipo ve por mes o por semana. Aproximadamente pudieran ser por semana 6 aproximadamente. 6, que por 4, unas 24 al mes, al Sí, año, ya son por 10, pues ya son más de 200, sí, 240. exactamente, más o menos. 240 son 4 jueces de control en cada centro de justicia penal federal en la Ciudad de México, para que hagan una idea. Realmente sí es un mecanismo que sí se está explotando cada vez más y que es muy importante que la gente conozca, lo dijo muy bien el juez, todas las personas del país, estamos susceptibles, desafortunadamente, a ser víctimas en procesos penales, y esta es la mejor garantía con la cual cuenta la víctima ofendida para inconformarse con la actuación del Ministerio Público. Como ya hemos mencionado, el hecho de que eh, tengan al final un interés concurrente, tanto la víctima como el Ministerio Público, no significa que siempre estén de acuerdo con las
cuestiones y tampoco implica que el Ministerio Público necesariamente sea respetuoso de los derechos fundamentales que tiene la víctima, derechos que en forma alguna son menores o de menor rango que los del imputado y que por ende el juez de control, el juez de garantía, tiene que velar por ellos con la misma intensidad y con el mismo grado de estrechez. Pues eh, arengando un poquito más al público, si tiene alguna pregunta, ya estamos en la recta final, pues quisiera aprovechar para pues entregar ya el reconocimiento al juez Eduardo Vázquez Rea por su intervención, la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui por Derechos Humanos, AC, el Aula, Taller de Saberes y Diálogos, la revista Tiempo de Derechos y el Instituto de Ciencia Jurídica otorga este reconocimiento al señor juez Jesús Eduardo Vázquez Rea por su, pues más que excelente, eximia participación como ponente en el programa Los Criterios del Poder Judicial, con el tema el recurso inominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales contra las omisiones y determinaciones del Ministerio Público. En su momento le haremos llegar de manera física este reconocimiento y pues agradecerle de manera muy encarecida, muy profunda, habernos compartido su conocimiento sobre este tema, su muy valiosa y amplia experiencia al respecto, que estoy muy seguro fue de gran interés y de mucho aprendizaje para todos los que hemos presenciado esta sesión. Muchas gracias, señor juez. Bueno, muchas gracias por la invitación. También muchas gracias a las personas que acudieron a esta pues a esta plática. Le quiero llamar plática porque es un acercamiento que se pretende tener alejado de tecnicismos, alejado de cuestiones totalmente jurídicas que pues en ocasiones no resultan entendible pues por el tecnicismo o para todas las personas. Entonces, pues la intención era hacer una exposición digerible, una exposición entendible y sobre todo muy objetiva del recurso de establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Muchas gracias al magistrado Rogelio, mi amigo, por esta invitación y pues estoy muy agradecido y pues ha sido un honor poder participar en este programa. Bueno, el honor ha sido todo nuestro, la verdad, señor juez. Bueno, debo otra vez resaltar, habló usted nada más de 2 párrafos y nos ha entregado páginas y páginas de conocimiento y pues el que todavía podría ser después. Ojalá contemos con su presencia posteriormente en otro tema, que hay muchos en este nuevo Sí, claro. sistema y de los que usted conozca, pues aún más. Pues no tengo más que agradecer. Eh, Veo que el público, tal vez porque pasaron 2 meses desde que fue el último programa, no está tan participativo como otras ocasiones. Les agradezco mucho su presencia. El tema en principio parece que no es muy llamativo, pero créanme, es realmente muy importante ese tipo de audiencias y creo que el juez lo ha expuesto de manera magnífica. Eh, entonces, agradeciendo mucho al público su presencia en este programa, les recuerdo que la próxima semana, a menos que haya cambiado el orden, correspondería a la materia administrativa con el magistrado Cruz Razo, también el día jueves a las 18 horas con 30 minutos, pues para que también asistan a ese programa en relación con ese tema. Y pues antes de despedirme, no sé si nuestro director general, el doctor César Ruiz o eh, el doctor Rafael Estrada Michel quieran decir algo. Muchísimas gracias, magistrado. Muchísimas gracias, señor juez, por esta extraordinaria plática, que sin duda debería ser, pues, por los números que ustedes mencionan, pues son números, pues sí, hablamos de más de 200 audiencias. Sin embargo, cuando nos ponemos a pensar en el número de delitos que se cometen, el número de denuncias que se presentan al Ministerio Público y el número de denuncias que llegan a judicializarse, quizás está siendo poco utilizado. Pues es una herramienta muy poderosa
para que nosotros como ciudadanos podamos ayudar a la profesionalización del Ministerio Público. Sin duda, este tipo de recursos ayudan a que el Ministerio Público también mejore su actuar y ayudan a nosotros a tener más confianza en esa autoridad y a su vez a una mayor denuncia de delitos. Sin duda, creo que nosotros como sociedad y nosotros al menos como fundación haremos todo lo posible por darle toda difusión a esta plática, porque quizás le daría un rayo de esperanza a la gente que dice, no, ¿para qué denuncio si no va a pasar nada, no? O sea, a ver, puedes denunciar y si hay acciones del Ministerio Público que no te satisfacen o crees que no protegen tus derechos, pues está el Poder Judicial para enderezar el tema, ¿no? Entonces creo que es un recurso muy, muy importante. Personalmente yo no lo conocía. Muchísimas gracias a ambos, a usted, magistrado, por traer el tema y a usted, señor juez, por explicarlo tan detalladamente. Y sin duda el público hoy estuvo más callado, pero también debo decir que estábamos llenos de jueces, magistrados, miembros del Poder Judicial que gracias por acompañarnos. Sin duda despertó mucha curiosidad entre el gremio de ustedes. Un saludo para todos ellos también y pues muchas felicidades a ambos. El doctor Estrada Michel está aquí también presente, solo que me parece que en este momento él está en todos lados y en este momento creo que está dando una plática, entonces no creo que pueda hablar en este momento preciso, pero seguro les manda un cordial saludo y una felicitación también. Muchísimas gracias, señor magistrado. Los otros, como bien dice, lo esperamos la próxima semana. Y solo aprovecho también, vamos a estar recordándoles de aquí al 2 de mayo que nuestro programa del 2 de mayo va a ser presencial. Entonces estén pendientes de nuestras redes sociales. Ese programa en materia civil se realizará en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Entonces les estaremos dando más detalles en Facebook, en X o en LinkedIn. Y este programa lo podrán ver a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a ambos. Por mi parte, les mando un fuerte abrazo y un cordial saludo. Pues, pues muchas gracias, doctor César, y muchas gracias una vez más al público. Pues nos despedimos ya. Una vez más, muchas gracias al juez Eduardo Vázquez Rea y pues nos estamos viendo en un mes aproximadamente con el siguiente programa. Muchas gracias a todos y hasta luego. Muchas gracias. Pues, hasta luego, gracias.